dos grupos contrapuestos de alguna manera en sus intereses, que son los compradores y los vendedores, ya sea de un bien o un servicio, o sea, sea un bien físico tangible o un bien inmaterial como sea un servicio. Estas dos fuerzas contrapuestas son justamente las que se denominan como oferta y demanda. Y están, digamos, son aquellas que funcionan en economías que se denominan como economías de mercado o capitalismo. Pues vamos a ver cuando veamos la parte de macro que hay distintos sistemas económicos. Uno de los sistemas económicos es el que se denomina como economía de mercado o capitalista, en donde no hay, vamos a adelantar un poquito, intervención externa a estos mercados. Y esta negociación o, digamos, interacción entre la oferta y la demanda. De acuerdo a este sistema de mercado, se debe dejar que el mercado actúe regulándose o autorregulándose de alguna manera. Estas dos fuerzas, decíamos, eran la oferta y la demanda. De alguna manera, esta interacción entre oferentes y demandantes lo que determina es, por un lado, el precio al que se van a comerciar estos bienes y servicios y la cantidad, ¿eh? Que es lo que vamos a ver después cuando veamos el tema del equilibrio. La demanda se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a distintos niveles de precio. Siempre considerando que las demás variables están constantes. Es decir, lo que se denomina, o por ahí también lo escucharon, como una frase en latín que dice ceteris paribus, o sea que el resto está constante. Consideramos que solamente se modifican justamente el precio, en este caso para el análisis. Y el de la oferta señala las cantidades de bienes que los vendedores, o sea, los empresarios, están dispuestos a proporcionar a los distintos niveles de precios, siempre que el resto de las variables permanezcan constantes. Hay distintos tipos de mercados. Después vamos a ver otra presentación, vamos a ver si alcanzamos a verla hoy, que va a profundizar en los tipos de mercados, pero vamos a hacer como un resumen chiquito acá, que decimos que existen distintos tipos de mercados. Mercados competitivos y mercados de competencia imperfecta. Mercados de competencia, competitivos o de competencia perfecta son aquellos mercados donde hay muchos oferentes, que serían los compradores, digamos los vendedores, y muchos demandantes, que serían los compradores. Como hay tantos compradores y vendedores, cada uno de ellos no puede ejercer influencia significativa en el precio del mercado, porque su participación es tan pequeña que cualquier variación que tengan en su actividad no influye en los niveles generales. Y en este caso tiene la característica fundamental que los compradores y vendedores son precio aceptantes. Esto que plantea de precio aceptante significa que ellos tienen que aceptar el precio de equilibrio que plantea el mercado y no pueden hacer nada sobre ese precio. Y la otra característica es que los productos, ya sean bienes o servicios, que se están ofreciendo en ese mercado son iguales. O sea, no hay diferencias prácticamente ninguna entre el producto de un oferente y el producto que ofrece el otro oferente. O sea, por ejemplo, si estamos hablando del mercado del trigo, o sea, no hay diferencias que podamos identificar claramente entre el trigo que me ofrece un productor que el que me ofrece otro. Estas son algunas de las condiciones básicas para que el mercado sea competitivo. Y después hay otros mercados que se denominan como mercados de competencia imperfecta, que son aquellos en donde no se cumplen todas las condiciones para que sean competitivos y pueden adoptar distintos formatos o variantes. Hay más, pero bueno, los más claros, las divisiones más claras son monopolio, que en este caso, a diferencia de los anteriores, hay un solo oferente, que como es el único oferente de ese producto, controla plenamente el precio, siempre dentro de ciertas, siempre en el caso que estamos hablando de mercado donde no haya intervención del sector público, porque si no ahí sería distinta la cuestión, pero bueno.
Y después tenemos oligopolios, que en este caso no es único, pero hay pocos oferentes. Y como son pocos, pueden adoptar dos estrategias. Una es la que plantea acá, competir agresivamente entre ellos para quedarse con la mayor proporción de mercado, y la otra que vamos a ver es acordar. Y después tenemos la otra variante, que es la competencia monopolística o monopólica, depende del libro que vean, que habla que se trata de mercados en donde hay muchos oferentes, como en el mercado competitivo, pero los productos no son iguales e idénticos, sino que son ligeramente diferenciados. Hay diferencias, y esas diferencias, en la medida que se logren desarrollar esas diferencias, cuanto más diferencias se puede establecer entre un producto y otro, van a poder establecer o influir en los precios del producto. Bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito en lo que es la demanda. Como decíamos, esta demanda significa estar de alguna manera dispuesto a comprar a distintos niveles de precios determinadas cantidades de productos o servicios. En este caso estamos hablando de una intención, no de una realidad. eh, y la demanda de mercado, de un mercado particular, que estemos hablando de un bien o un servicio específico, va a ser la sumatoria de las demandas de todos los individuos que participan de ese mercado como potenciales consumidores. Esta demanda tiene una ley de demanda, digamos, partiendo, digamos, de la teoría económica, se hizo un análisis y se llegó a establecer una ley de demanda que establece que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Eso se puede ver después en las tablas y en las curvas de demanda, porque la demanda lo que plantea es que hay una relación inversa. ¿Por qué? Porque a mayores precios, ¿qué va a pasar con los consumidores? ¿Van a querer consumir más o menos cantidades? ¿Qué les parece a ustedes? Si aumenta el precio de un determinado producto a un nivel más alto del precio de un determinado producto. ¿Escuchan? Silencio. Profe, le comento, hay varios La chicos pregunta, que... profe, ¿lo puedo repetir? Ante mayores niveles de precios, tengo un producto y el precio aumenta, o ante la pregunta de una persona que es un potencial consumidor, ante mayor nivel de precios, ¿va a consumir más o menos el consumidor? ¿Mayores o menores cantidades? Se aumenta el precio. En menores cantidad. Claro, cuanto mayor sea el precio, menor cantidad o menor intención de consumo va a tener justamente el consumidor. Por eso se dice que hay una relación inversa. Mayores precios, menos cantidades. Menores precios, o sea, si bajan, mayores cantidades va a querer consumir. Y eso lo podemos ver en la tabla de demanda, que establece esta relación entre precios y cantidades, y en la curva, que es la representación gráfica de esta combinación de precios y de cantidades a distintos niveles. Entonces acá tenemos la tablita donde tenemos distintos precios y las cantidades que van a irse demandando a esos distintos niveles de precio. Esta relación es inversa porque hay un efecto, digamos, dos efectos. Uno es el efecto sustitución y el otro es el efecto ingreso. Todos estos cambios que vemos son movimientos dentro de la misma curva. No es que estamos desplazando, sino que estamos moviéndonos dentro. Ahí tengo a alguien que tiene abierto el micrófono, ¿pueden desactivar? Estamos moviéndonos de un puntito a otro dentro de la curva de demanda que estamos analizando. Y por eso decíamos que tiene ese formato y tiene esa relación inversa, pero hay un efecto sustitución y un efecto ingreso. ¿Está bien? El efecto sustitución lo que plantea es que ante el aumento del precio de un bien, los consumidores que antes consumían ese bien lo van a dejar de consumir y se van a pasar, digamos, a consumir otro bien que lo sustituya en cuanto a la cobertura de una determinada necesidad. Y por otro lado tenemos el efecto de ingreso, porque al elevar el precio del producto disminuye la capacidad de adquisición de ese producto que tienen los consumidores, considerando justamente que el resto de las variables están constantes, o sea que su nivel de ingresos está fijo. Entonces van a poder comprar menores cantidades de ese producto. Y entonces, bueno, acá tenemos la incidencia de los precios relativos y la incidencia
en relación al ingreso real de los consumidores. ¿Cuáles son los determinantes de esa demanda? O sea, ¿cuáles son los que influyen en lo que va a suceder con la demanda? Los determinantes son precio del mercado del bien, que es lo que estábamos analizando anteriormente, qué es lo que pasa cuando aumenta el precio del mismo bien o disminuye el precio del mismo bien. Entonces, si decimos, no sé, como decíamos, trigo, ¿qué pasa si aumenta el precio, si disminuye? Del mismo bien que estamos analizando. Ese sería un determinante. En ese caso, es en el único caso que el determinante lo que genera son movimientos dentro de la misma curva, o sea, posicionando en distintos puntos de la misma curva de demanda. Nos movemos hacia arriba, hacia abajo. Pero después hay otros determinantes que también influyen en la demanda, considerando el resto de las variables fijas, que es, por un lado, la renta del consumidor, o sea, el nivel de ingresos que tienen las personas, y siempre que hablamos de una variable vamos a considerarla en forma aislada, considerando que el resto está fijo. Entonces lo que se mueve o se modifica para hablar de este determinante sería la renta o el ingreso de los consumidores, considerando que el precio de bienes relacionados, preferencias, expectativas y tamaños del mercado están constantes. Y lo único que se modifica es la renta del consumidor. El otro determinante es el precio de los bienes relacionados. Ahí vamos a ver que existen distintos tipos de bienes relacionados. Tenemos bienes... Profe, con Sí, respecto a la renta del consumidor, ¿ellos se basan con el precio que siempre marca el mercado del sueldo vital móvil? ¿Del no, se sueldo? refiere a si hay un incremento en promedio, digamos, en la población de los niveles de ingresos o hay una disminución en promedio en la población de justamente el nivel de ingresos. Después en otra diapositiva vamos a profundizar en cada uno. Ahora hacemos como una presentación de todos. Y va a depender del tipo de bien que estemos analizando, porque no todos los bienes reaccionan de la misma manera ante cambios en la renta de los consumidores. Después tenemos precios de bienes relacionados, ahí vamos a tener que ver qué tipo de bien, porque también tenemos bienes complementarios y bienes sustitutos fundamentalmente. Después las preferencias, que hacen referencia a los gustos que tienen los consumidores y cómo esos se van modificando. Tenemos también las expectativas. Cuando hablamos de expectativas estamos viendo de qué es lo que se sabe o se tiene información de lo que va a suceder a futuro y cómo eso puede influir en la demanda en el presente, por ejemplo, a un incremento de precios y demás. Y la otra, el tamaño del mercado, o sea, la población a la cual está dirigida ese producto que estamos analizando. Todas estas son determinantes de la función de demanda. Pero como decíamos, el único que genera movimientos dentro de la misma curva, donde vemos los distintos puntitos, es el precio del propio bien. El resto van a generar lo que después vamos a ver que son desplazamientos de la curva de demanda. Siempre haciendo el análisis aislado, o sea, considerando si analizamos este, que el resto está fijo. Si analizamos este, que el resto está fijo. Porque si no, digamos, no lo podríamos analizar y no lo podríamos aislar, digamos. Entonces decíamos, salvo el primero, los demás generan desplazamientos, o sea, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Si hablamos de desplazamientos a la derecha, estamos aumentando la cantidad demandada y hacia la izquierda disminuyendo la cantidad demandada. Y ahora vamos a ver qué pasa con los ingresos de los consumidores, que es lo que preguntaba la compañera. En el caso de los ingresos de los consumidores, digamos, el análisis se hace si esos consumidores incrementan sus ingresos en promedio, porque no es que vamos a analizar cada caso en particular, sino en promedio, la población a la que está dirigida, si aumentan sus ingresos o disminuyen. Y hay que ver qué tipo de bienes estamos analizando. Si se trata de bienes normales, ¿qué va a suceder si aumenta el nivel de ingreso en general de la población? Y estamos hablando de un producto, pensemos en un mercado que no sea plenamente competitivo, pero para tomarlo de ejemplo, no sé, gaseosa Coca-Cola. Si aumenta el nivel de ingresos de la población, ¿vamos a consumir más Coca-Cola o menos Coca-Cola? ¿O menos? Y ¿Qué les más. parece? Y más, porque vamos a tener mayor capacidad adquisitiva, o sea, vamos a poder adquirir mayores cantidades de ese producto. Ese es un bien normal. Entonces, ante incrementos en el nivel de ingreso medio de los consumidores, se va a desplazar la curva hacia la derecha. Va a aumentar la demanda porque se trata de un bien normal. Pero existen otro tipo de bienes que se denominan como inferiores, cuyas demandas actúan, digamos, de forma contraria. O sea, cuando
aumenta el nivel de ingresos, en vez de desplazarse a la derecha, se desplazan a la izquierda, o sea, la demanda se contrae. Y por ejemplo, pensando en las gaseosas, estamos hablando de Coca-Cola, no sé, Fanta. ¿Cuál sería un bien inferior que podríamos relacionar con ese mercado? Que le pasaría lo contrario, cuando aumentan los ingresos disminuye su consumo. Manaos. Exactamente, podría ser Manaos. ¿Por qué? Porque es un producto que nosotros consumimos, pero a medida que incrementa nuestro nivel de ingresos, lo que hacemos es que dejamos de consumir Manaos y cuando tenemos un ingreso alto pasamos a consumir las primeras marcas, puede ser Coca-Cola, Pepsi, Fanta, ¿está bien? Y ese es el comportamiento de un bien inferior. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el cambio en el nivel de renta o ingreso de los consumidores. Después tenemos cambios en el precio, pero de bienes relacionados. Y ahí tenemos también dos alternativas. Que los bienes relacionados, no todos los bienes están relacionados, obviamente, hay bienes que no tienen ningún tipo de relación, pero hay bienes que están relacionados. Se relacionan, pueden ser sustitutos o sustitutivos y complementarios. Los sustitutos son aquellos en donde la característica es que el bien que estamos analizando puede ser reemplazado justamente por otro bien que tiene características similares. Y el complementario no es que reemplace, sino que se consumen conjuntamente. Entonces, cuando son complementarios, tienen el mismo comportamiento. O sea, desciende el precio, baja el precio y aumenta la demanda del bien que analizamos y del complementario. Podríamos analizar, por ejemplo, impresoras y toner. Entonces, cuando aumenta el consumo de impresoras, va a aumentar el consumo del bien complementario, que son los toners. Y en el caso de bienes sustitutos, el comportamiento, digamos, no es igual, sino es en contrario. O sea, si el precio del bien que estamos, digamos, el precio del bien que estamos analizando se reduce, o el precio del otro bien relacionado se reduce, en realidad, en vez de aumentar, va a disminuir la demanda. ¿Está bien? Porque se trata de bienes sustitutos. Después tenemos otro determinante que es el cambio en los gustos de los consumidores. Cuando hablamos de preferencias, estamos hablando que lo que se modifican son justamente esos gustos de los consumidores que experimentan cambios, ya sea de forma espontánea, por cambios de moda, por cambios en la evolución del tiempo, o bien son resultado de efectos de estrategias de marketing que justamente serían uno de los objetivos de esas estrategias de marketing. Modificar los gustos y generar desplazamientos en la curva de demanda. Obviamente el objetivo es desplazar la curva de demanda del producto que estemos desarrollando la estrategia de marketing a la derecha. O sea, no contraerla, sino expandir la demanda. También puede haber, en ese caso, digamos, sería el objetivo clásico, pero también puede haber campañas de marketing que en vez de incentivar el consumo de un bien, lo desincentivan. ¿Qué ejemplos se le ocurren de estrategias de marketing que buscan desincentivar el consumo de determinados bienes? Puede ser el tabaco. Puede ser el tabaco, porque ¿qué pasa con en este caso hay como una intervención, digamos, no de una empresa, sino del sector público que lo que trata es desincentivar el consumo de tabaco porque justamente es nocivo para la salud. Y por eso hacen campañas publicitarias en medios de comunicación masiva, obligan a incluir dentro de las etiquetas del tabaco imágenes, digamos, bastante horribles en relación a enfermedades. Y entonces el objetivo en ese caso es desplazar la demanda de esos bienes no hacia la derecha, sino hacia la izquierda, contraer. Y también tenemos otros desplazamientos que tienen que ver con el tamaño del mercado, que hay modificaciones, que eso no es tan fácil que suceda, pero en algunos casos se da, y otros determinantes que pueden ser, por ejemplo, las expectativas. El ejemplo clásico que ponemos en cuanto a las expectativas de lo que va a suceder a futuro y cómo determina el comportamiento de los consumidores en el presente
es, por ejemplo, el caso de información que llega, digamos, por determinados medios a los consumidores de que determinado bien va a incrementar su precio en el corto plazo, en el mediano plazo, y los consumidores lo que hacen es anticipar su consumo al día de hoy. Sea que esa información sea real o sea simplemente un rumor que realmente nunca iba a suceder. Pero bueno, como a que se anticipan y anticipan justamente su demanda. Ahí, ¿qué ejemplo podemos poner? Tenemos uno que pasa siempre acá, o muy seguido. A la suba del dólar. Cada vez que sube el dólar, la gente se empieza a estoquear de mercadería antes de que aumente su valor. Claro, bueno, hay en realidad como una interpretación en relación al dólar. No sé, bueno, en la idiosincrasia, digamos, del país, lo que se plantea es que cuando hay un incremento del dólar, aumentan, digamos, de alguna manera automáticamente los precios de todos los productos. Sea que en realidad tengan alguna relación con productos o materiales o materias primas importadas o no. Entonces, bueno, puede suceder lo que decís vos, que muchas veces por ahí hay información de que va a incrementarse el dólar y entonces los consumidores tratan de estoquearse pensando de que lo que va a generar es un incremento del precio de todos los bienes y entonces lo que hacen es anticipar ese consumo y desplazan la demanda hacia la derecha en este momento. Y después, otro ejemplo súper clásico y típico acá es, surge, digamos, un rumor vía WhatsApp, por ejemplo, o otras fuentes de información de que van a, por ejemplo, incrementar, digamos, el combustible y ¿qué pasa? Automáticamente hay filas enormes de personas en las estaciones de servicio esperando a consumir ese combustible por si aumenta, o también, no por el aumento de precio, también sucede a veces cuando hay expectativas de que va a suceder una situación desfaltante de algún producto, como por ejemplo en el caso de que hay algún rumor de que van a tomar la playa de tanques y demás. Esos serían ejemplos de esto de las expectativas, que desplazan la demanda hacia la derecha en el presente en función de algo que va a suceder supuestamente en el futuro. Y después tenemos cambios en el tamaño del mercado. Obviamente no es lo mismo la demanda, digamos, de un determinado país o una determinada región de un determinado bien, y cuanto más consumidores potenciales haya, mayor, digamos, va a ser el desplazamiento que puede generarse en la demanda de un determinado bien o de un determinado mercado. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la demanda. Después tenemos la oferta. La oferta, como habíamos dicho, se refiere justamente a los vendedores y a los productores y a las cantidades que están puestos a ofrecer a determinados niveles de precios. Y también tiene una ley, en este caso de oferta, que a diferencia de la demanda, hay una relación directa entre precios y cantidades. En este caso, a diferencia del otro, cuando aumentan los precios, los oferentes que van a estar dispuestos a ofrecer más cantidades o menos cantidades. ¿Qué les parece? Si yo tengo una empresa y produzco un determinado bien, a mayor nivel de precios voy a estar dispuesto a ofrecer más o menos. ¿Qué les Más parece? de obtener más ganancias. Claro, porque siempre el objetivo de... Siempre el objetivo de el empresario es maximizar la ganancia, o sea, tiene una finalidad de lucro. Y entonces, si nosotros consideramos que hay un mayor precio y el resto de las variables está constante, lo que va a suceder es que voy a obtener más beneficios. Entonces voy a tener la intención de ofrecer mayores cantidades. A mayor precio va a ser mayor mi ganancia. Eso lo vamos a poder ver en la tabla y de oferta y en la curva de oferta, que también tiene determinantes. El primer determinante es el mismo que el de la demanda, que es el precio de mercado del propio bien, que me va a generar movimientos, en este caso, en la curva de oferta, son los distintos puntitos que la conforman, y después vamos a tener otros determinantes como el precio de los factores o insumos, el precio de los bienes relacionados, en este caso se refiere a bienes que no sustitutos y complementarios, sino bienes que podemos producir con los mismos recursos o factores productivos,
tecnología, expectativas de nuevo, y número en este caso no de consumidores, sino de productores. Porque cuanto mayor sea la cantidad de potenciales productores, mayor va a ser la posibilidad de producción que tiene ese mercado. Siempre analizamos todos en forma aislada, considerando que si analizamos el precio, el resto está constante y así en todos los casos. En el caso del primero, que era del precio, hacíamos movimiento dentro de la misma curva y el resto desplazamientos. Y entonces esos desplazamientos de la oferta pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es a la derecha aumenta la oferta, si es a la izquierda disminuye. En relación a los precios de los factores de recursos productivos, lo que va a suceder es que ante una reducción en el precio de los factores, va a incrementarse, o sea, se va a desplazar hacia la derecha la curva de oferta, porque cuanto sean menores costos, los empresarios van a estar dispuestos a ofrecer, digamos, mayores cantidades y a realizar mayor producción. Si aún en vez de bajar o disminuir, aumentan, pasa lo contrario. Después tenemos el precio de los bienes relacionados. En el caso de los bienes relacionados, estamos hablando de bienes que podría producir con, que podría producir con la misma estructura que tengo en la empresa, y entonces vamos a ver qué sucede con los precios de esos bienes relacionados. Obviamente, si aumenta el precio de ese bien que podría producir, que es otro, está relacionado, entonces lo que va a suceder es que el empresario lo que va a hacer es va a dejar de producir este bien que estamos analizando y se va a trasladar, digamos, sus recursos de producción a ese otro bien. También está relacionado con otro determinante, es la tecnología, porque obviamente cuando hay avances tecnológicos vamos a producir mayores cantidades en menor tiempo, y eso va a generar una disminución de los costos, incentivar a la producción, y entonces va a generar desplazamientos también, en este caso hacia la derecha de la oferta, y también el número de empresas oferentes. O sea, si se incrementa la cantidad de empresas que participan del mercado ofreciendo un producto, justamente van a desplazar la curva de oferta hacia la derecha porque va a haber mayor capacidad de producción. A la inversa, si disminuye la cantidad de empresas oferentes. Entre estas dos fuerzas hay una situación de equilibrio, que es donde esa situación de equilibrio es donde se cortan o coinciden las curvas de oferta y la demanda. Tenemos acá la demanda que es decreciente por esa relación inversa de precios y cantidades. Acá tenemos precios y acá cantidades porque está expresada en un término en inglés. Y después tenemos la oferta, que es creciente porque hay una relación directa entre precios y cantidades, mayores precios, mayores cantidades. Hay un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es el que va a determinar el precio de ese producto, de ese servicio en el mercado. ¿En todos los mercados? No. Solamente en los mercados que son, después vamos a ver más en profundidad las clasificaciones, son los mercados en que son de competencia perfecta. O sea, que se dan una serie de condiciones que hacen que sea un mercado de competencia perfecta. En esos casos, oferentes y demandantes son precios aceptables. Ese precio que determina el mercado, que se llega, digamos, a un equilibrio donde están de acuerdo oferentes y demandantes, es el precio para todos los oferentes y todos los demandantes. Y no pueden influir, porque si se quisieran posicionar por encima de ese precio de equilibrio, estaríamos en una situación de exceso de oferta. Se ve la curva de oferta está por encima de la demanda. Y cuando hay un exceso de oferta, o sea, hay más cantidad ofrecida en el mercado de la que está demandando, lo que va a suceder es que los precios van a tender a la baja y van a tender a volver justamente al precio de equilibrio. No hay posibilidad de que nos posicionemos en esta situación. Y si nos posicionamos por debajo del precio de equilibrio, vamos a estar en una situación de exceso de demanda. La demanda es por encima de la oferta. Y ese exceso de demanda, o sea que hay una situación en la cual hay más cantidad demandada que la que hay ofrecida, si hay una situación de escasez, va a generar que tiendan los precios a subir para alcanzar nuevamente al equilibrio. ¿Está bien? Y entonces, para analizar, digamos, los movimientos o los desplazamientos que hay en las curvas, tenemos que, bueno, posicionarnos en una situación inicial y ver qué movimiento se da en cuanto a un cambio que se nos plantee respecto a alguno de los determinantes. Puede ser desplazamientos hacia la izquierda, hacia la derecha, puede ser de la oferta o puede ser de la demanda. Bueno, y acá terminaríamos con la parte del equilibrio de mercado y la
contraposición de estas dos fuerzas, que era la oferta y la demanda. Ahora lo que pasa es que ya nos vamos a quedar sin tiempo porque se nos termina el tiempo del Zoom, de la reunión. Lo que voy a hacer es, en la plataforma hay un trabajo práctico. Ahora un ratito nos desconectamos, así no se corta así abruptamente y me quedo hablando. Pero lo que pueden ir haciendo ustedes es ir descargando el trabajo práctico con el que van a trabajar por lo menos en los primeros puntos. Así vamos avanzando con eso, entonces nos desconectamos, ustedes descargan eso y nos volvemos a conectar en 5 o 10 minutitos. Me voy a fijar si... ¿Lo pueden visualizar ustedes al trabajo práctico? Está dentro del módulo de aspectos microeconómicos básicos. Dice trabajo práctico, oferta y demanda de mercado. ¿Lo pueden ver? Sí, se puede ver, profe, igual no me deja descargarlo, pero dice como una... ¿Pueden probar? A ver si lo pueden descargar. A veces pasa con el tema de los formatos, no sé por qué. Algunos pueden descargar archivos y otros no. Y lo descarga alguno, así lo... A ver si no sé si lo puedo yo juntar acá. Lo comparte en el grupo de WhatsApp de ustedes. Ahí lo pude descargar. Lo paso en WhatsApp. Dale, pasáselo a los compañeros, así eso los descargan. Sí, sí. Ahí entonces, en el módulo es el de digamos, aspectos básicos microeconómicos. Dice trabajo práctico, oferta y demanda de mercado. Igual ahí la compañera lo va a compartir. Bueno, ahora yo me desconecto Profe, le comento, decime. varios compañeros se han desconectado por el tema de la luz, se ha cortado y demás. Bueno, nada, pienso yo que la asistencia no sería muy estricta por el tema No, de esto. la asistencia es más que nada para tener nosotros una idea de quiénes son los que se conectaron y demás. Pero Ah, bueno, no es que les van, digamos. ok, listo, no queda eso en claro entonces. Gracias. No, está bien. Y bueno, me desconecto un ratito, nos volvemos a conectar y vamos viendo un poco del práctico ahí. Está bien, nos desconectamos y en 5 minutitos nos volvemos a conectar.